Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y espero que me acompañéis a lo largo de este vídeo a la par que espero también que os guste su contenido. Pero bueno, antes de eso, dentro cabecera. Bien, en este vídeo os voy a hablar de tres obras quizá no tan conocidas, aunque esto es bastante difícil teniendo en cuenta que su autor es Stephen King, de un autor como Stephen King. ¿Y por qué se me ha ocurrido hacerla ahora? Bueno, pues porque un colega de YouTube, de BookTube, Diego Bumón, ha lanzado la iniciativa de el September King, que es leerse o durante el mes de septiembre darle bola al maestro del terror. Yo, como me hubiese gustado participar, aunque no lo he hecho por dos motivos, se me ha ocurrido, pues eso, hablar de tres títulos suyos que quizá, os lo decía, no son tan conocidos, pero que a mí yo me llevé una muy buena impresión de ellos. A ver, voy a matizar un poco esto de que no son tan conocidos, porque con Stephen King es bastante difícil esto de que sean conocidos o no. Es desde mi perspectiva, es decir, teniendo en cuenta la percepción que tengo en redes sociales de cuando alguien habla de Stephen King, los títulos de los que habla y de los que no, etcétera, etcétera. Y estos que he escogido son libros que apenas he oído mencionados o reseñados. Así que aprovecho esta oportunidad en la que no puedo participar, que ahora os diré por qué, para hablar de ellos. ¿Y por qué no puedo participar? Bueno, por dos sencillas razones. La primera, porque yo tengo la norma, escrita o no escrita, da igual, de leerme un título de Stephen King al año. Y este año ya lo hice con Cuento de Hadas, que es una de sus últimas novelas y de la que hablé en uno de los book tags anteriores o wrap-ups anteriores que hice hace unos meses. Y la segunda razón es porque estoy hasta arriba de curro, que eso me supone el no poder dedicarme a lecturas personales o lecturas ociosas. Así que por eso he decidido que en lugar de participar leyendo, porque además he leído bastante del amigo Stephen King, y eso hace que no es verdad, porque tiene tantísimos libros, pero hace que me cueste más escoger qué es lo que voy a leer, pues eso, que he decidido participar haciendo este vídeo de tres títulos que quizá no son tan conocidos, pero que son una muy buena inversión en tiempo de lectura de la bibliografía del señor King. Así que nada, sin más dilación, vamos a por el primero de estos tres títulos, que no es otro que La Cúpula, Under the Dome, de 2009, si no me equivoco, que tiene como premisa qué sucedería en un pueblo si quedase completamente cerrado por una cúpula de cristal o de lo que fuera, del material que fuera, pero que aislase del exterior una comunidad pequeña, que la gente del pueblo no pudiese salir de ahí y que los de fuera no pudiesen entrar a sacarlos, etcétera, etcétera. A mí esto como premisa me parece muy interesante, pero es que además, bueno, cualquiera que haya visto la peli de Los Simpson, pues sabe que es una premisa con la que parte también esta historia. De cualquier manera, ¿qué tenemos aquí de lo típico de Stephen King? Bueno, pues una pequeña comunidad que tendrá que interactuar, que tendrá algo que la cambiará, le dará la vuelta y cuyos miembros tendrán que interactuar de una manera que, como no, irá hacia la entropía, hacia el conflicto y hacia un final que acabará estallando por todos lados, tanto a nivel social como a otros niveles, porque no quiero hacer spoilers, no os lo voy a contar, pero que de cualquier manera a cualquiera que le guste los personajes bien dibujados como nos tiene acostumbrados el señor King, con una profunda psicología y con unos conflictos muy marcados, disfrutará con esta novela en la que de nuevo, como en otras, como en por ejemplo It, como en por ejemplo La Tienda, como en multitud de ellas, tenemos una pequeña comunidad típica del norte de Estados Unidos, de la zona donde ha vivido Stephen King toda la vida, Maine, Nueva Inglaterra y todo aquello, que por lo que os decía al principio, queda aislada y donde sus habitantes tendrán que sobrevivir bajo la nueva situación. He leído hace poquito que esta historia Stephen King la tenía en la cabeza desde hace muchos años, pero que la había intentado escribir, pero nunca la había llevado hacia adelante, hasta que no ha sido un escritor suficientemente maduro como para que este objetivo no pudiese con él o que no tuviese los mismos criterios a la hora de hacer una historia. De cualquier manera, es una historia muy larga, unas, no sé, 1500 páginas, 1200 páginas, que tiene para todos los gustos. Tenemos los típicos rasgos que Stephen King ya nos tiene acostumbrados a lo largo de toda su extensa carrera, desde los conflictos con fanáticos, tanto políticos como religiosos, como corruptos a nivel político, como
aquellos que están aquejados por enfermedades extrañas, no extrañas, pero que les hace tener un comportamiento cuando menos extremo, si es que ya no existía una base en su propia psicología que les lleva a ser malignos directamente, como los personajes honestos que ante una situación de este estilo tienen que tomar una serie de decisiones que les llevarán pues a definirse como seres humanos. Por otro lado, es algo que tengo que decir desde aquí, el final no es uno de los grandes finales de Stephen King, pero teniendo en cuenta que muchos de los lectores de Stephen King ya saben de lo que hablo, podrán ser indulgentes con él y aceptar que no es el mejor autor en eso de cerrar novelas. Pero bueno, en cualquier caso vamos a por la siguiente de las 3 novelas de las que os quiero hablar, que no es otra que Doctor Sueño, que por el simple hecho de ser la secuela de una novela como El Resplandor, ya la pone unos escalones por debajo de lo que ha significado en el imaginario de tanto lectores de Stephen King como de espectadores de la película de Kubrick. Y aquí no quisiera dejar a un lado el conflicto que hubo entre el director y el autor, porque esta novela parte de la base de lo que acaba en la novela de El Resplandor, no de lo que acaba en la película de Kubrick. Así que aquí tenemos una ruptura entre uno y otro, porque la novela de Stephen King acaba de manera diferente de la película de Stanley Kubrick, de la adaptación de Stanley Kubrick. A King, como es sabido, no le gustó nada lo que hizo Kubrick con su novela. Y yo, siempre que se habla de esto, digo y pienso y afirmo, creo que es por un sencillo motivo, y es que en la novela de Stephen King hay cuando menos una pequeña redención a ese padre asesino que ha perdido la cabeza por culpa de la influencia de el Overlook, a ese Jack Torrance, mientras que no hay ningún tipo de indulgencia en la película de Kubrick, y que no la haya visto, espero que la haya visto ya porque es del 80, o sea que ya hace 43 años que la estrenaron, que no le parezca mal que haga el spoiler de que el amigo Jack Torrance muere sin redimirse en la de Kubrick. Así que aquí tenemos ya un conflicto inicial que los que hayan visto la película de El Resplandor y quieran encontrar el Doctor Sueño en una continuación, no lo van a encontrar, porque en aquella todo y que perdió la cabeza el amigo Jack Torrance, sí que se redimió. Aquí tenemos la historia de Danny Torrance, el hijo, el niño de Red Room, el que tiene ese resplandor, el que es capaz de ver cosas y es capaz, o por lo menos nos enseñan en esta novela, de controlarlas. Sin embargo, ha llevado una vida muy mala, como nos explican al principio de la novela, hasta que llega a un punto en el que también se redime y también encuentra su lugar en el mundo, que es ayudando en una residencia de ancianos a ese tránsito que significa la muerte para esos ancianos. Sin embargo, su camino se cruzará con el de una niña que también tiene ese resplandor que él de pequeño y que todavía tiene. Y además un grupo de una especie de vampiros que son vampiros que se alimentan de este resplandor. Esto es algo que me parece interesantísimo entre los mundos que han creado tanto por un lado Stephen King como los mundos que ha creado su hijo Joe Hill, porque estos vampiros no es que beban sangre, sino que se alimentan de ese resplandor y buscan a las personas que lo tienen para poder alimentarse. Están en franca decadencia y son ellos los que cruzarán también y perseguirán a la niña protagonista junto con Jack Torrance de esta novela. ¿Por qué digo que cruza caminos con los libros de Joe Hill? Bueno, os recomiendo que leáis Nosferatu, porque en Nosferatu también tenemos un grupo de personas y un grupo de seres que se alimentan precisamente de esta magia, de este resplandor que puedan tener las personas. Y esto que se haya compartido entre padre e hijo me parece súper interesante y aparte un poco metaliterario, ¿qué queréis que os diga? De cualquier manera, Doctor Sueño es una muy buena novela que os recomiendo que leáis, que tiene un montón de rasgos típicos de Stephen King y que además no le va a la zaga, ojo lo que digo, a El Resplandor. Es una gran novela. Bueno, y aquí lo dejo. Vamos a por la tercera y última de las novelas de las que os quiero hablar hoy de Stephen King, que no es otra que La mitad oscura, que me encanta esta novela por muchos motivos, pero entre ellos por cómo se mezcla con la vida real de Stephen King y cómo saca de algo que es una experiencia, una idea que le sirve para toda una novela, que además mezcla la idea del doppelganger, sí, del hermano malo, del que se ha encargado, bueno, del que no, de que todos tenemos un gemelo malo que manda por el mundo y bueno, hay muchísimos ejemplos en la literatura de este tipo de
bueno, no personajes, pero sí de ese doble, de ese hermano malo, de William Wilson de Poe, por ejemplo, que es un relato muy chulo, de El hombre duplicado de Saramago y de, bueno, pues es que hay un montón, ya lo sabéis, ¿qué os voy a decir? Pues Stephen King aprovecha una anécdota de su vida real para esta novela, como decía. ¿Y cuál es esta anécdota? Bueno, pues hubo una época, Stephen King me encanta porque en todos sus prólogos, en la mayoría de prólogos, en muchos lugares, explica parte de la gestación de la novela que tienes delante o parte de su vida o, bueno, pues simplemente le dedica unas palabras a lo que él llama el lector constante, que es aquel fan acérrimo de Stephen King que le lee todas las novelas. Y en una de las veces que explica algo sobre la novela que está escribiendo o no sé dónde lo leí, pero fue en uno de estos prólogos, habla de que en una época de su carrera los editores tenían tanto miedo de su característica prolífica, de que era capaz de sacar muchos títulos al año, que dijeron, chico, tienes que inventar un seudónimo, tienes que empezar a publicar tus novelas o cierta parte de novelas de las que haces que reúnen unas características con un seudónimo. Y a él se le ocurrió el seudónimo de Richard Bachman, que también me parece una broma muy simpática por parte de Stephen King por el tema de Pac-Man, el hombre de atrás. Así pues, antes de que lo pillaran, lo hizo público. Y en esta novela de La mitad oscura pasa exactamente lo mismo. Bueno, exactamente lo mismo no. Aquí lo que sucede es que el personaje principal, nuestro autor, que es Tad Beaumont, si no recuerdo mal, y creo que no recuerdo mal, resulta que hay un periodista que sabe o se ha dado cuenta de esto que sucede, que es que hay dos autores en uno. Que el autor Tad Beaumont ha estado publicando otros libros con un seudónimo y estos libros son ciertamente diferentes en cuanto a lo violento y la temática que trata. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, pues que antes de que lo haga público, este escritor ha decidido darle la exclusiva y que haga un reportaje. Y se les ha ocurrido, en plan coña, hacer una foto como si Tad Beaumont estuviera cavando la tumba de ese seudónimo que no es otro que George Stark. De hecho, hay una lápida en que pone el nombre de George Stark. ¿Pero qué sucede? Que de esa tumba sale George Stark. Y aquí tendremos una historia de dobles y de asesinatos y de venganza por parte de este George Stark, que además me parece genial porque uno de los detalles que recuerdo perfectamente es que cuando Tad Beaumont se ponía a escribir como George Stark, lo hacía, a diferencia de cómo lo hacía Tad Beaumont con su máquina de escribir, George Stark lo hacía con lápices y tenía una liturgia muy diferente a cómo escribía Tad Beaumont. Y eso lo hace muy humano, lo hace pues muy comprensible y muy cercano. A partir de aquí tendremos un terror muy estilo Stephen King, en el que hay asesinatos por doquier, en el que hay una lucha entre ese Tad Beaumont y ese George Stark, ese bien contra el mal, ese a ver qué lugar ocupa a través de la idea del doppelganger. En fin, una novelaza de las tres de las que os he hablado, la que a mí me ha gustado. Por supuesto, siendo Stephen King, las tres novelas tienen adaptaciones. Por un lado, hay una serie de televisión de Under the Dome, de La Cúpula, que no he visto, así que no puedo opinar. Para seguir, de Doctor Sueño está la adaptación de hace unos poquitos años con Ewan McGregor como Danny Torrance crecidito. Y para continuar, también hay una película que es bastante antigua, que es con Timothy Hutton, de La mitad oscura. No sé si han hecho no sé si han hecho un rebirth o la han vuelto a hacer hace poquito y tal. Me suena que hay algo por ahí, pero la que yo recuerdo es esa con Timothy Hutton de los 80. Un peliculazo también. De cualquier manera, hasta aquí estos tres títulos de Stephen King, que espero que os parezcan buenas recomendaciones si es que decidís a recoger ese guante que ha lanzado Diego Beaumont con su iniciativa de el September King. Yo lo dejo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y, por supuesto, pues lo de siempre. Que le deis al like, que le deis a la campanita, que os suscribáis, que me dejéis los comentarios que os dé la gana y, sobre todo, que hayáis disfrutado del vídeo. Lo único que me queda por deciros es que os deseo un felicísimo día y que os mando un besazo enorme. ¡Mua!